Bueno, ya estamos acá con ustedes, acá desde nuestro rinconcito en San Juan de Puerto Rico, para todos los buenos amigos que siempre comparten con nosotros, acá a través de nuestro programa La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico. Aquí estamos dentro de una aventura en la conciencia humana, es decir, a través de nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestro entendimiento del mundo y el universo donde nos ha tocado vivir a todos nosotros y donde pues todos los días pues tenemos algo nuevo, ¿no?, que experimentar, y que eso es lo que abre precisamente, ¿no?, esa comprensión profunda que podamos tener de la existencia. Y en eso estamos todos, ¿no? Somos sapiens sapiens, un momento, ¿qué diría yo?, culminante en la historia de la evolución de nuestra especie, y tratando de entender, ¿no?, el porqué del porqué, todo este mare magnum de locura continua en que vivimos, ¿verdad? Parece ser que se nos hace muy difícil. Siendo una criatura gregaria, siendo un animal político, parece que se nos hace casi imposible la convivencia. Pero antes que todo, y antes de entrar en materia, gracias como siempre por estar conectados con nosotros. Recuerden que en el segundo segmento estará conmigo acá el ingeniero Orlando Plata, a través de la vía telefónica, platicando un poco de todos estos asuntos internacionales, de impacto que ocurren en estos momentos, y acá pues nosotros haciendo lo propio. En el primer segmento que estaremos aquí compartiendo con la gente buena que siempre se contacta aquí en La Otra Realidad. Bueno, vamos a ver si aclaramos un poco la garganta. No es fácil, ¿sabes? Hemos estado las últimas semanas en nuestro, diría yo, en nuestro camino de la investigación. Hemos estado dentro de tantos lugares tratando, ¿no?, de ir aglutinando evidencia y de estar definitivamente poder analizar todos los temas y tener sobre todo la información adecuada e importante y precisa para la presentación que tenemos el próximo sábado 7 de septiembre, 8:30 de la noche, allá en Bellas Artes de Santurce. Bellas Artes Luis A. Ferrer, la sala de conciertos. Vamos a estar presentando Top Secret .2. Definitivamente creo que es el mejor trabajo que hemos hecho en los últimos años. El año pasado tuvimos una tremenda presentación con Top Secret primera parte, y esta pues obviamente sobrepasa, ¿no?, las expectativas de lo que teníamos para este año. Y eso pues, como hemos dicho tantas veces, se requiere mucho esfuerzo, sacrificio, tiempo, bueno, muchísimo para tratar, ¿no?, de develar toda esa información que se mantiene lejos del ojo público, lejos de la discusión en Puerto Rico, y que la mayor parte de la gente que vive en la isla pues desconoce realmente dónde está viviendo y lo que ocurre debajo de sus pies. Así que Top Secret .2, próximo sábado 7 de septiembre, 8:30 de la noche, Bellas Artes, Luis A. Ferrer en Santurce. Los boletos para los amigos que nos llaman o se comunican con nosotros, no los consigue con Denise. Esto no es una producción de Denise y mía, esto es una producción de Jorge Pavón, el Molusco. Su corporación pues es la que obviamente tiene los recursos para poder poner esto en ese tipo, ¿no?, de escenario donde vamos a estar el próximo sábado 7. Así que si usted interesa estar con nosotros y ver esta impactante e impresionante presentación, porque se lo garantizo, nada más con el testigo, olvide y vive, puede comunicarse obviamente a molusco.com, ¿no?, en internet, molusco.com. Ahí están los boletos para esta actividad, creo que también en tiquetera, pero va directamente a molusco.com y allí consigue, ¿no?, los boletos para que esté con nosotros. Les aseguro que lo que van a ver allí no es lo mismo todos los días, ni es de lo que se habla aquí, y ni siquiera muchas cosas usted ni siquiera se imagina. No, casi diría 100% de las cosas. Pero bueno, de eso se trata nuestra investigación. Despierta, durmiente. Bueno, dicho todo eso, pues vamos acá a La Otra Realidad. Hoy sábado 24 de agosto 2024, vamos, 24, para la cábala. Hoy tenemos pues un programa especial, ya que ayer pues no pudimos estar al aire. Estábamos, como ustedes saben, en esta investigación nuestra de campo, que no es fácil y nos coge pues todo el día, parte de la noche y mucho más. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algunos asuntos. Yo creo que hay que empezar con Puerto Rico. No podemos ser, ¿no?, qué sé yo, no podemos evadir la responsabilidad de lo que está pasando en nuestra isla aquí ahora. Mientras yo le hablo a ustedes, Puerto Rico en muchas partes no hay electricidad, está en oscuridad. Aquí donde yo estoy en estos momentos no hay electricidad desde hace varias horas. Aquí yo estoy utilizando las baterías de emergencia eléctricas, que son las que tenemos aquí, ya que hemos puesto placas eléctricas, y esto es una ventaja, una enorme ventaja definitivamente para el que quiera, pues, qué sé yo, para la sobrevivencia o para poder tener o seguir trabajando bajo estas condiciones difíciles que nos ponen aquí en Puerto Rico, y que no es la culpa ni de tormenta ni de huracanes, no se me ponga boludo. Pasó Irma y María y hay miles y miles de millones de dólares para
poner esto al día y absolutamente nada pasa. Así que no se haga pajas mentales esta gente que apoya la gestión gubernamental, que parece ser que no vive en este país, vive en una burbuja en algún lugar del cosmos. La realidad es que aquí pues no avanza la cosa y que tanto Luma como Genera, pues definitivamente, como yo he llamado, es el dúo del caos en Puerto Rico, y que definitivamente, pues sí, han heredado de la Autoridad de Energía Eléctrica todo ese desmadre que había. Aquí nadie que tenga dos dedos de frente, ¿no?, y los sentidos al día sabe muy bien y entiende muy bien que la Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio quebrado y que no tenía la capacidad ni de renovarse ni de reparar las averías en el país. Y lo vimos no únicamente con Irma y María, lo hemos visto por décadas. Eso fue, pues, lamentablemente una tragedia que vimos en Puerto Rico con ese monopolio gubernamental. Ahora tenemos un monopolio dividido, ¿no?, entre dos empresas privadas que no dan el tallo, que no dan la medida, para que vayamos a entender esto. Simplemente una se supone que genera electricidad y no tiene la capacidad de generar electricidad. Eso no es así. Dime, ¿es o no es así? Pues claro que no. No tiene la capacidad de generar electricidad. No, que esto lo heredamos todo chueco. Bueno, pero tampoco han hecho absolutamente nada con el dinero que se le da y con los planes que supuestamente alegadamente iban a implementar para poder reparar o solucionar, ¿no?, la producción eléctrica en Puerto Rico. Que esto se lleva discutiendo hace años, hace décadas, sobre la implementación de energías alternas, sobre la gasificación en el momento en que era adecuado. Hubo un momento en que la gasificación sí era una solución. En la actualidad ya es algo pasé, ¿no? Ahora necesitamos otro tipo de alternativas. Pero aquí en Puerto Rico siempre estamos rezagados. Me explico, ¿no? Aquí lamentablemente ni siquiera es acción y reacción. Aquí estamos en un delay tan largo, ¿no? Estamos tan alejados del presente y de las soluciones que hay que tomar y sobre todo lo que ponga a venir en el futuro, que el gobierno en Puerto Rico, no importa quién esté en el poder, pues nunca está al día de lo que tiene que ver, ¿no? No son proactivos en absolutamente nada. Luego, cuando traemos acá a Puerto Rico este tipo de empresas, como pasó con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que ya todos vimos lo que los españoles y los franceses podían hacer allí, que era un desastre. Ahora traemos obviamente a esta gente, una empresa que no existía, Luma, todos sabemos la historia, la crearon, la fabricaron, aquí llegan canadienses y estadounidenses, que son los accionistas, y nos ponen a Luma aquí, utilizando obviamente los reclamos y requerimientos que imponía, ¿no?, la Junta de Supervisión Fiscal, y definitivamente teniendo un alcahuete en el gobierno allá en la fortaleza, pues más fácil todavía, aquí todos ellos ganan y usted y yo perdemos. Y esto, nuevamente, sin tirar luces de politiquería ni de partidismo, a mí qué me importa, hombre, vamos a usar el cerebro, para eso es, no es para estar politiqueando. No, aquí yo no vengo a plantear este tipo de demagogias porque no me vienen ni me van. A mí lo que me interesa es que yo pueda vivir mejor, que mi familia pueda vivir mejor, que mi comunidad esté mejor, que mi país esté mejor, punto. Y la realidad es que no están cumpliendo, ¿no?, con las métricas, ni están cumpliendo con absolutamente nada. O sea, nadie aquí, óigame bien, le guste o no, puede ser tan canalla, ¿no?, tan boquibajo de decir que Luma hace un buen trabajo. Por amor a Dios, vamos a respetarnos. Y menos Genera, porque cuando no es una es la otra, y para colmo, una y otra se acusan, o no lo sabías, despierta, durmiente, ambas se acusan de la ineficiencia de la otra, elemental. Pero entonces nadie hace nada en el país. Nadie hace absolutamente nada realmente. Y cuando digo nadie, no estoy hablando de usted, de mí, de Juan del Pueblo, de Juana la del Camino, no. Estamos hablando de la gente que se supone, a la que le hemos delegado el poder político, a los que manejan la cosa pública, que se supone que tomarán buenas decisiones. Y aquí, pues, lamentablemente el pueblo, como no se quiere informar, porque es la verdad, no invente, no se quiere informar, no le gusta leer, no le busca buscar las fuentes de información, pero por otro lado también, ¿cómo diría yo?, en concubinato con este tipo de apatía que tiene la gente, pues tampoco el gobierno pone claro las cosas, no, porque es que estos contratos tienen unas reglas, ¿verdad?, de control de información. Esto está acá como algo que no puede exponerse al público. Aquí hay unos acuerdos, ¿no?, de confidencialidad y bla, 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 verborrea. Aquí la realidad, mi amigo, vamos a ponernos al día, es que el país no puede crecer como está ahora, lo saben, ¿verdad? Un país en pleno siglo XXI, ya no a principio, en pleno siglo XXI, que su infraestructura eléctrica es deficiente, que no haya energía garantizada, que no hay un voltaje que sea obviamente estable, que tampoco tiene, ¿no?, capacidad de poder generar agua debido a que las bombas pues no pueden funcionar porque no hay electricidad elemental. O sea, un país donde no hay garantías de esa índole, no hay inversión económica, lo sabes, ¿verdad? No hay que ser, como digo yo, un genio de allá de la estratosfera. No hay nuevas inversiones económicas. La industria
frena. Hombre, la empresa privada, fastidiada. Los pequeños, medianos empresarios y los grandes también, hombre, hasta el peje grande. Claro, hemos visto, y si usted está siempre al día, y espero que sí, como las farmacéuticas y otras industrias aquí, por ejemplo, de biotecnología en Puerto Rico, pues han optado por tener celdas solares, porque saben que el humano sirve, que el sistema, obviamente, el grid eléctrico, la distribución está dañada, que cuando, obviamente, no es un transformador, es un generador, o lo que sea, que por ahí no funciona, que los cables están viejos, que se estiran, que son cables que tienen 60 años, lo sabe, ¿verdad?, o más, y por ahí pasan miles y miles de voltios eléctricos, etcétera, etcétera. O sea, toda esa gente sabe eso. Acá a nosotros nos llega el rebote porque nos vemos sin electricidad, y en la politiquería, y en los insultos, y en todo lo que hay siempre en los medios, pues se zafa una que otra cosa de algunos de estos datos, que son como perlas del conocimiento que nos llegan de la realidad existencial que estamos viviendo los puertorriqueños. Sin energía eléctrica no crece el país, mastica con las neuronas, no vienen nuevas inversiones. No hay ningún tipo, ¿qué diría yo?, de desarrollo económico factible. No hay manera de cumplir ¿con qué? Con los requerimientos de los bonistas que nos exigen que les paguemos. Y que la Corte nos exige pagar, lo sabe. Así que no hay forma o manera de que sigan los negocios abiertos y la gente generando algo de capital en su salario. O que las personas que son dueñas de negocio en Puerto Rico, de los empresarios grandes, pequeños o medianos, todos ellos, pues definitivamente también puedan estar generando capital. Es elemental. O sea, aquí nuevamente no hay que coger un curso de economía 101 ni 102, no hay que buscar, qué sé yo, cálculo, nada de eso. Esto lo sabe Juan Pedro y esto lo sabe obviamente el tío Tomás allá en el barrio Machuchal. O sea, es cuestión de que el sentido común y la realidad que estamos viviendo aquí ahora nos dice que estamos fastidiados. Hombre, y vamos a aclarar, no es culpa del huracán Ernesto, huracán no señor, ¿cómo hace? La tormentita platanera Ernesto. Aquí van a venir más huracanes, más vale que usted esté consciente de eso y que no viva en la isla de la fantasía. Y este año es probable que nos den un azote o dos todavía. Incluso, aunque la niña, que es la corriente que hemos explicado tantísimas veces, de agua fría que viene hacia América y da contra América del Sur, y esto tiene obviamente efectos colaterales con el clima en el Atlántico y todo esto varía, se reducen las tormentas, los huracanes, pero esto no quiere decir que no se produzcan, obvio. Así que aquí podríamos estar, que estamos en medio de esa avenida, de ese paso de fenómenos naturales, ser impactados en cualquier momento. Y la pregunta de rigor es la siguiente: y si nos da otro, ¿qué va a pasar? Dígame usted. Vamos a animarnos todos. ¿Qué va a pasar? Bueno, Luma dirá que está preparada para los apagones. Para eso está preparada Luma. Para absolutamente nada más. Y genera, pues ¿qué genera? Bendito. Genera necesita que le den, qué sé yo, baterías Everready, a ver si puede producir electricidad. Tenemos un gran problema. Y lo peor de todo, y es lo que indigna, es que ese señor que llaman gobernador, disque gobernador, el licenciado Pedro Pierluisi, que una vez perdió las primarias, como todos los que se meten el rabo entre las patas, pues ya no da cara en el país ni de casualidad. Oye, sí, a mí qué me importa, ni de casualidad el tipo. Y obviamente está haciendo todo lo posible por dejar minado el terreno para la misma señora que viene detrás, Jennifer González, que supone que es la candidata a la favorita, según las encuestas y los analistas, la favorita. Bueno, eso está por verse todavía. Pero la realidad es que no le está ayudando en nada. Y ella tampoco se ayuda mucho con el discurso que trae, que parece no ser muy inteligente ese discurso o muy comprometido con el billete. Eso es así, no se me ponga bobo. Pues bueno, pues el señor que está allá en Fortaleza, pues obviamente no quiere declarar una situación de emergencia. Los industriales le han dicho que hay una crisis energética, que lo sabe todo el mundo, menos él, que debe tener un generador eléctrico, debe tener celda solar, o debe tener algo allá en Fortaleza, echándose aire en las vergüenzas espatarrado, porque la verdad es que no toman una decisión. ¿Y qué pasa? Al no declarar, obviamente, esa emergencia energética en Puerto Rico, ¿qué ocurre? Elemental, mi amigo y mi amiga. No se activan los recursos necesarios para poder enfrentar lo que está pasando ahora. No se activan una serie de programas que podrían, ¿no?, acelerar la reparación en Puerto Rico, ¿no?, y poner esto en el camino que tiene que ser, como se está exigiendo desde Irma y María y desde la reconstrucción, desde los fondos de FEMA, inclusive desde la visita de Donald Trump tirando su papel toalla. Bueno, despierta durmiente. Ahí tenemos un gran problema. Ahí tenemos un gran problema. Ah, no, hay que esperar hasta noviembre y que el tipo se vaya en enero. Bueno, pero de aquí a allá, en lo que la hacha viene y va, se cae el país o lo que había. Hay que reclamarle, hay que exigirle. Para eso estar ahí, es mi empleado, él es mi empleado, su empleado. Él no es mi jefe, ni es su jefe. Nosotros tenemos que exigirle a ese tipo que vive de nosotros
Todos viven de nosotros. O usted, Juan Bobo. Es la verdad, vamos a cambiar la ecuación porque la gente siempre, rindiendo pleitesía, a quien no hay que rendirle pleitesía, a esos reyes de filfa. Despierta, durmiente. Así que tenemos una gran problemación, un gran problema aquí en Puerto Rico, definitivamente. Y así no se puede mitigar esta crisis energética que tenemos en estos momentos. Tenemos un grave problema. ¿Habrá gente capacitada para esto? Sí, en Puerto Rico hay especialistas en diferentes campos, en power, ¿no? En energía, en ingeniería, en administración, gente que sabe, no políticos de eso por ahí que hablan mucho y de esto no saben una letra. Olvídese los políticos que no aguantan un quiz sobre cómo resolver la cosa, ninguno planteado más que votar a Luma. Bueno, hombre, Luma se va a tener que ir a la larga, o a la corta, o a la media, pero no es votar y quedarme en el vacío, obvio. Pero ¿qué solución traen? Eso es lo importante. La gente me dice, Andrew, de usted las soluciones. Yo no gobierno aquí. O sea, zángano, yo no gobierno aquí. Yo no tengo poder político ni económico para hacer nada aquí. Yo lo único que puedo hacer es una voz que grita en el desierto. Aquí tratando, ¿no?, de compartir con ustedes el dolor que a todos nos une. La crisis que estamos pasando. Lo saben. Pues, yo meramente me estoy expresando aquí como tal vez muchos de ustedes lo hacen o lo quisieran hacer. O tal vez están de acuerdo, o tal vez no. Tal vez les gusta estar en la oscuridad. O tal vez usted tiene 2 baterías eléctricas en su casa de carga eléctrica solar. Tiene también un generador. Y a usted que le importa a los pobres acá, ¿verdad? Los silvestres que andamos por la calle, los civiles, a ver qué nos pasa. No. Aquí tenemos que obviamente tomar conciencia, aquí tenemos que despertar, aquí tenemos que empezar a hacer de este país de acuerdo a los puertorriqueños, no de acuerdo a Teosán, ni de acuerdo a ningún chino loco, ni a ningún ruso, ni a ningún zángano de camino. Hombre, y no es un grito de nacionalismo, patria o muerte, vamos a hacer cerebro, para eso es. Esto es simplemente que los que vivimos en Puerto Rico, aún bajo las condiciones políticas actuales del status quo, ¿no?, de esta inferioridad política, porque es lo que es, no hay quien la defienda, porque no hay nada, ni evidencial, ni datos, ni históricos, nada que pueda justificar esta situación de inferioridad política y de ser ciudadano de segunda y tercera clase, más que un arrastrado lo puede hacer. La realidad es que nosotros somos los que vivimos aquí, nosotros somos los que batimos el cobre aquí, nosotros somos los que pasamos las carencias aquí. Nosotros somos los que se le va la luz y el agua. Hay gente que no necesariamente porque haya pasado un huracán no tiene agua. Hay gente que aquí no tiene agua cíclicamente, lo sabemos, ¿verdad? Que una semana sí, una semana no. Que un mes sí, un mes no. Sin agua aquí en muchos de los diferentes barrios en la ruralía de Puerto Rico y inclusive en regiones urbanas. Y la electricidad ya es un vacilón. ¿Quién le va a pagar la carne y la comida que se le daña a los viejitos y a la gente? ¿Quién va a mantener los medicamentos como la insulina que tiene que estar en nevera a la gente? ¿Quién? ¿Luma? No. ¿Quién le va a reparar su nevera, su televisor, su acondicionador de aire o cualquier producto electrónico? ¿Luma? Pues claro que no. Si Luma tiene en el contrato que no es responsable de nada, usted no ha leído el contrato. Pues no, claro que no. Ninguno de ustedes ha leído el contrato. Yo tampoco. Yo meramente tengo algunos bullets de ese contrato. Pero ya es hora que la gente empiece ya, no solamente a reaccionar, que la gente empiece a activarse y a exigir como ciudadanos su derecho, porque la energía no debe ser privatizada. La energía es un servicio público, igual que el agua, lo entendemos, ¿verdad? No hay que ser muy inteligente. Y usted no puede poner esto en manos de gente inescrupulosa, de gente que solo piensa en su bolsillo, y que le importa un pepino angolo a la gente que vive en este país. ¿Usted cree que sí? Vamos, ¿tú crees que sí, que le importa? No, este señor saca, se corta las venas por el pueblo. Hombre, no, ni haciendo una novela. Tenemos un gran problema, una crisis energética que no se va a resolver hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene, más, ni el año que viene, y pique y se extiende, mucho más allá. Pero la toma de decisiones tiene que ser directas, drásticas, pero inteligentes. O sea, no es por pasión, como yo aquí que estoy hablando así, pero no, yo estoy hablando así, pero uso la razón primero para poder entonces esbozar el pensamiento que tengo, que es lo que tenemos que hacer todos. Vamos a buscar las opciones. Y se supone que los que gobiernen, que los que tienen el poder político, los que manejan la cosa pública, como he dicho yo, los que tienen las manos en Hacienda, los que le llegan las ayudas federales, porque a mí no me llega la ayuda de FEMA, o a usted sí. Claro que no, para por nada, no, que le ponga a usted con el truquito del gobierno, no, aquí tiene este bono de dinero para que ponga celdas solares, y cuando usted suma y resta, usted tiene que terminar pagando miles y miles de dólares, porque lo que le dan es un poquito, eso es un coge bobo, pero bueno, del gobierno Federico y del gobierno local, pero la gente hay que educarla más. Así que vamos a despertar durmiente, estamos en plena crisis y esto no se arregla así, pero bueno, vamos un poquito de concordancia con lo que hay en el Caribe y en el resto del mundo. Porque recuerde usted, como dijo la sanjemeña Lola Rodríguez de Tío, Cuba y Puerto Rico de una vez las dos aras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de eso? Sí, en el poema que ella escribió, el poema Cuba. Pues bien, a los que no leen poesía, deben leer poesía universal de todo el mundo, pero también los poetas boricuas, los puertorriqueños.
Eso es parte de la cultura y la tradición, la historia. Acuérdese que un pueblo que no conoce su historia, que está condenado a repetir sus errores, las cosas que no debería obviamente volver a hacer. Y aquí pues estamos en un blooper y estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en la noria, lo mismo. Bueno, usted se acuerda de ese poema, claro, y por lo menos partecito del poema, que es lo que la gente se acuerda, Cuba y Puerto Rico de una vez las dos alas. Pues bueno, sí, Cuba y Puerto Rico tienen mucha semejanza. En el momento que yo le hablo a usted, una tercera parte de Cuba está sin electricidad. Sí, y eso es lo que le diga el socialista de la esquina, eso no sabe dónde está parado. Hombre, una tercera parte de Cuba no tiene electricidad y allá también hay relevo de carga, igual que aquí, relevo de carga. Se le va a un lugar, se vuelve a la otra parte de Cuba y después vuelve a la otra y se vuelve y se va. Y así está, como República Dominicana en los años 70 y 80, que aquí la gente se burlaba de los dominicanos y ahora ya no sufren de lo que aquí sufrimos, porque allá se modernizaron y se pusieron al día, cosa que no han hecho en Puerto Rico y aparentemente pues nos tienen ahí rehenes de pedir migajas eléctricas para poder sostener su pequeño trabajo, su pequeño negocio o vivir en su casa. Bueno, importante señalar. El problema de Cuba obviamente es muy similar a Puerto Rico. Primeramente, termoeléctrico, todos estos centros de generación eléctrica que hay en Cuba, ¿no? Las termoeléctricas cubanas son de la década de los 50. ¿Sí? Muy similar a la de Puerto Rico, de esa época, la época de los 50. Aparte de eso, de ser de esa época, tienen un gran problema obviamente porque no tienen piezas, refacciones para poder arreglarlas. No hay mantenimiento en Cuba. ¿Se le parece eso a la Autoridad de Energía Eléctrica en algo? Dígame. Obsoletas, las generatrices, no hay piezas para reparación, no hay mantenimiento, igual que la Autoridad de Energía Eléctrica. El que diga que eso se hacía allí le miente descaradamente y usted, Juan Bobo, que se lo creyó. Claro que no, tiene un desastre, pero hubo que sacarla. El problema es que lo que vino aquí vino a sacar chavo, que es Luma Energy, y obviamente genera Puerto Rico, y les importa un pepino angolo si su abuelo se muere o si usted está fastidiado. A nadie le importa a ellos esto, no nos conocen. Bueno, aunque los empleados sean puertorriqueños, parece que no es suficiente. Lo que sí hay que señalar aquí es esto. Tiene ese problema Cuba. Equipo viejo, cablería vieja, transformadores viejos, falta de mantenimiento, no hay piezas. Y eso hay que añadirle que no tienen con qué comprar el combustible, Bunker 3 o lo que usen, para poner a trabajar las termoeléctricas. Por ende, está en una crisis energética similar a la de Puerto Rico. Claro, un esquema económico diferente, un sistema político diferente. Usted podrá discutir lo que quiera por allá con los muchachos del patio y los demás, pero la realidad es que ambos están sufriendo exactamente lo mismo bajo dos regímenes diferentes, bajo dos ideologías diferentes, bajo dos sistemas económicos diferentes, sufriendo lo mismo. Pero ahí no terminan las calamidades por aquello de, ¿verdad? Pues Cuba, y no lo he dicho, y verifique lo que le digo, verifique, no me crea, verifique, y entonces llega a sus propias conclusiones. Aquí sí es importante. Cuba también importa el 85% de la comida que come, no la siembran allá los cubanos. ¿Usted cree que la gente está gorda y colorada en La Habana? ¿De verdad? ¿Quién le dijo eso? ¿Ha ido allá? Lo invito, vaya conmigo. Claro que no, claro que no. Se pasa hambre y necesidad en Cuba, el que diga lo contrario nuevamente es un mentiroso patológico. Es la verdad, la realidad. Vamos a inventar aquí mitos. Así que allá pasan un hambre grande, mucho más que lo que está en el campo, por lo menos que él siembra su mandioca, su yuca, su batata, su plátano en su esquinita, pero la realidad es que no. Allá ellos tienen que importar comida igual que acá, energía y petróleo igual que acá, y todo eso, nuevamente, bajo dos sistemas totalmente diferentes. Así que Cuba y Puerto Rico, de un ave las dos alas, definitivamente están en la misma crisis existencial que nosotros. Bajo, algunos dicen, con menos derechos civiles, con incapacidad de tener la democracia a la mano, porque no existe allí, no poder votar por nada, bla, bla. Pero bueno, la pregunta es rigor, nuevamente, sin atentar contra la libertad acá en Puerto Rico y la expresión. ¿Y cuánto poder político tenemos? ¿Cuánto realmente resuelve el voto en Puerto Rico? Nos ha sacado el hoyo, ha servido para tomar una decisión inteligente, prospectiva para el futuro, para el desarrollo inmediato, sobre todo para poder tener una visión de lo que debe ser el Puerto Rico en el siglo XXI y abrirle el camino a nuestros hijos. ¿Ha servido eso para algo? ¿Realmente hemos escogido bien o es que la oferta política, como he dicho tantísimas veces en Puerto Rico, es pobre, súper pobre? Raquítica. Bueno, tal vez eso. Bueno, por otro lado, hablando de la economía brevemente, vamos a hablar de China brevemente. China, sí, porque tenemos que ya que salir del área local, un poquito a China. China, usted sabe que es el gran tigre de cartón, mucha gente, o de papel. Mucha gente dice, no, la economía china. Bueno, gente que no lee. Gente que no lee, obviamente, los informes económicos que se discuten a nivel de todo el mundo, los especialistas en la materia, lo que nos traen, y definitivamente la fatiga económica que está sufriendo, ¿no?, la República Popular de China, ¿no? Los indicadores económicos están mostrando precisamente eso. Incluso
desde que hubo la cuestión del COVID-19 allá en el 2020, que allá comenzó un poquito antes, en el 2019, 2020, y aquella política de COVID-0 que tuvo China en el 2020, que de hecho bajó su Producto Interno Bruto de China, lo bajó hasta el 2,2% en aquel momento, de 2020. Claro, para los que critican el resto del mundo y dicen, no, pero eso fue más que lo que hicieron otros países que cerraron completamente. Bueno, es cierto, pues ellos traen un empuje enorme. Y sobre todo, acuérdense que en el 2021 ellos subieron al 8,4% su Producto Interno Bruto. Muy bien, 2021, poco a poco reabriendo el mundo. 2022, ¿qué pasó? Bajó un 3% el Producto Interno Bruto de China. Cayó su producción. 2023, 5,2%. 2024 ahora, bajando de nuevo, 4,8%. No lo sabe, busca los números. Para que verifique que esto aquí, que me importa si es comunista, capitalista, socialista, qué sé yo, imperio, lo que venga. Aquí que lo importante es lo siguiente. Obviamente la crisis inmobiliaria ha sido descomunal en China. Le está dando un impacto, un hueco a la economía de China. La merma de población, bueno, era el país más poblado hasta que la India le pasó recientemente, el pasado año, pero obviamente están teniendo una merma de población bastante acelerada, más allá de las proyecciones que habían para obviamente tener un control social, ingeniería social, que sirviese para mantener a China obviamente en su camino ascendente como la segunda potencia económica del mundo. Y esto pues también ha trastocado los planes que tenía obviamente Pekín sobre el futuro de la nación. Y hay que señalar lo siguiente, esa merma poblacional lo que ha llevado es que una gran por ciento, probablemente sobre el 30% de toda la población de China es vieja. Son viejos, como aquí en Puerto Rico, que estamos ligeramente usados, que realmente pues ya estamos en las canas. Y como muchas partes de los países desarrollados del mundo, que están sufriendo precisamente de eso. Merma de población, envejecimiento de la población. Y aquí Puerto Rico es una muestra de ese universo de lo que está pasando en el planeta Tierra con el resto de la humanidad. Esa crisis obviamente inmobiliaria, la merma de población, el declive en las exportaciones de China. Sí, China, que era obviamente el lugar donde se producía mercancía para todo el mundo. Estamos en las fábricas de países extranjeros, inversiones extranjeras han empezado a echar para atrás. Usted sabe muy bien que se han ido miles de empresas de China, no lo sabía, verifique. Y obviamente esto es un golpe al hígado para China. Y sobre todo, ¿no?, la guerra de aranceles en la que ha estado China de la época de Trump, que eso fue una de las estrategias directas que utilizó el gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, llevar a esta guerra de aranceles y que ha continuado con Biden y que va a continuar más adelante, inclusive con Kamala Harris, pero que lo que dicen los analistas sobre este asunto de economía y cómo China podría caer aún más, es que si ganara Donald Trump las elecciones, sería un jaque mate para China. Me explico. Simplemente los aranceles y todas las restricciones contra el comercio chino serían históricos, por arriba de lo que él hizo durante su cuatrenio, por arriba de lo que ha hecho Joe Biden o lo que podría hacer Kamala Harris. Y esto pues lleva varias cosas. Hay que pensar más allá de lo aparente. ¿Qué pasó con Japón en la Segunda Guerra Mundial? Antes de la Segunda Guerra Mundial. 3 o 4 años antes, pues una guerra de aranceles, hubo una serie de bloqueos económicos de parte de los Estados Unidos de América. Estaba el ambiente muy similar a lo que hay en estos momentos con China. ¿Lo sabía? Verifica la historia y puede hacer una comparativa. ¿Qué pasaría? Pues bueno, China se vería en la obligación, obviamente por la situación y por su condición económica y porque sigue obviamente cayendo su economía, el congelamiento obviamente de fondos y tantísimas otras cosas que van a surgir de todo este proceso, ese mare magnum que habría allí obviamente con su caída de su economía. Esto lo que va a acelerar es la invasión de Taiwán. Y eso lo han dicho, no lo digo yo, no es que se me ocurrió a mí. Esto lo dicen los estrategas militares y económicos, lo saben. Pues bien, así que estaríamos llevando obviamente a donde estuvo Japón antes de atacar a Pearl Harbor a China. Así que por ahí estaría explotando el próximo gran conflicto. Oye, sin como decía yo, menospreciar lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, sin menospreciar lo que está pasando allá en la Franja de Gaza y las amenazas de Hezbollah y de Irán y de los yemeníes allá, de los hutíes de Yemen y todas las otras cosas que están sucediendo de alguna forma o manera en el mundo, en regiones locales, ¿no?, de las tantísimas guerras civiles que aquí hablamos. Así que despierta durmiente, o sea, la cosa no es sencilla lo que está pasando en el mundo. Dicho eso, y aquí para ir tocando otro tema, porque ya mismo nos llega por acá el ingeniero Orlando Pla y queremos pues definitivamente tocar los puntos interesantes que él nos trae precisamente acá. Muchas cosas más podemos añadir a todo esto y definitivamente entre los temas que podemos aquí tratar es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en estos momentos. Usted sabe que ayer precisamente se dio un intercambio de prisioneros, de soldados de ambas partes, rusos y ucranianos, que se cambiaron 115 por 115. No como hacen los israelitas y hacen los palestinos. Israelitas piden 30 secuestrados, 30 de los prisioneros secuestrados y tienen que liberar 600 palestinos. O sea,
el valor es diferente entre un lado y otro, aunque toda vida humana vale y debe valer lo mismo, uno y otro. Aquí uno nadie debe despreciar ni menospreciar a nadie, la vida es sagrada. Pues obviamente por lo menos es equitativo el intercambio entre Rusia y Ucrania, 115 por 115 soldados, eso es lo que está viendo en estos momentos. El mediador de este intercambio, ¿no? O de esta liberación de prisioneros de guerra de un lado y del otro, lo fue Emiratos Árabes Unidos, que ha estado trabajando para tratar de ser un mediador en este conflicto junto con otros países. Recuerde usted que la India también está tratando de convertirse en un agente efectivo, ¿no? En un catalítico dentro de este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Y me explico brevemente, ¿no? Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, usted sabe que se reunió hace unas semanas atrás con Vladimir Putin. Se reunió esta semana con Zelensky. Así que estuvo con Volodymyr Zelensky allá en Kiev y en Moscú con Vladimir Putin. Y en ambas instancias, según él dice, sus declaraciones públicas, es tratando de ver cómo se puede mediar y cómo se puede llegar a un acuerdo diplomático y echar a un lado la guerra armada, ¿no? La guerra esta, que para algunos hasta fratricida, ¿no? Porque estamos hablando entre eslavos, tratar de llevar esto a un acuerdo en que ambas partes puedan estar beneficiadas de un alto al fuego y de llegar a una paz duradera. Pero nuevamente, usted sabe que ha habido otros países, inclusive China, que ha tratado de mediar. Estados Unidos se ha mantenido acá meramente apoyando a Ucrania, no ha hecho ninguna gestión ni en las Naciones Unidas ni en ningún lugar para tratar de lograr la paz. En ese sentido está obviamente del lado precisamente de Ucrania hasta el final. Por otro, en otra situación podríamos mencionar inclusive dentro de las Naciones Unidas otros países que han tratado de intervenir, como ha sido Turquía. Erdogan en su momento quiso ser, qué sé yo, protagónico de todo esto, quería llamar más la atención que Putin, que Zelensky, ser el héroe de la película, y tampoco le salió la cosa. Así que definitivamente esto es un conflicto que sigue ahí, que sigue aumentando, ¿no? la presión por ambas partes. Sabemos que los ucranianos siguen adelantando en el territorio ruso, sí, se metieron en Rusia, lo sabemos todo, pero que a la misma vez los rusos siguen adelantando en el territorio ucraniano. Esto es, qué sé yo, esto es como un pri pro quo, o un dame tú que te doy yo. Es decir, unos avanzan en un lado y los otros avanzan para el otro. No sé en qué va a terminar esto. No me atrevería a hacer ningún tipo de predicción sobre esa guerra que ya lleva bastante tiempo. Vamos desde 2022. 2 años y pico, y esto pues no se resuelve como algunos creían que se iba a hacer. Bueno, por otro lado, en un momento vamos a tener al ingeniero Orlando Pla para ir cerrando ya. Hay algo que está pasando en estos momentos y tiene que ver nuevamente con el presidente Joe Biden. Ya usted sabe, ya no corre, un hot dog, ya no ni para pool ni para banca. Ya oficialmente este jueves ya Kamala Harris es la candidata oficial del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Hay 2 debates ya con Donald Trump. Vamos a ver qué se decide de esto. Los números dicen que están bastante cerrados, así que ya veremos qué pasa allá en Estados Unidos en su momento, porque las elecciones de Estados Unidos sí determinan lo que pueda pasar en el mundo. Lo que pasa en las elecciones de Puerto Rico, pues a nadie se entera, pero por lo menos nosotros sí aquí lo vivimos y lo pasamos mal, dependiendo si es más inteligente o menos inteligente, si es más comprometido o menos comprometido el que esté allá en Fortaleza. Bueno, dicho eso, el presidente Joe Biden, usted sabe que aprobó una nueva estrategia nuclear de Estados Unidos para enfrentar a China, es decir, los nuevos retos que se vienen hablando desde hace 2 años, que representa China y Rusia, específicamente en el bando militar, inclusive en el bando económico, porque obviamente Rusia también hacía huella en todo esto con el gas y el petróleo. Antes de que ocurriera la invasión a Ucrania, Rusia tenía 3 fuentes enormes de dinero. Una eran obviamente los abonos, ¿no? Los fertilizantes, el gas y el petróleo. Y esto eran las fuentes principales de la economía de Rusia. Y que obviamente sus mayores compradores estaban donde estaban en Europa y otros en el tercer mundo, África, Latinoamérica, etcétera, que compraban los abonos, obviamente los fertilizantes rusos. Pero dentro de todo esto, a lo que voy es con lo siguiente. Usted sabe que existen los tratados, obviamente, para no proliferación de armas nucleares. Vamos a dar una breve historia, brevemente por aquí. En 1968, en las Naciones Unidas, todos los países decidieron firmar un acuerdo para no proliferación de armas. Para aquel entonces habían como 4 potencias nucleares, luego empezó a crecer, llegó Pakistán, llegó la India en su carrera nuclear. En 1967 ya Israel tenía sus armas nucleares, esa es la información de inteligencia que hay. Corea del Norte ya en el 2006 tenía su primera arma nuclear, y así sucesivamente. Irán no la tiene todavía, porque usted sabe que de acuerdo a este tratado internacional, la Agencia Internacional de Energía Atómica se supone que verifique lo que está pasando, y esta agencia ha entrado muchísimas veces a poder revisar el programa nuclear de Irán. Así que esto obviamente no hay un control, pero sí hay unos observadores internacionales.
Aquí es cuestión de que en algún momento las cosas no van a funcionar como se supone que ocurran. Pues bueno, usted sabe que China está fabricando más armas nucleares que nadie en estos momentos, aceleró su programa nuclear. Se estima que ya para la próxima década debe tener tantas armas nucleares como Estados Unidos y la Federación Rusa. Por ende, los pone entre la cima de los tres grandes. Ese sería el triunvirato nuclear a nivel mundial. Y que sobre todo no existe en estos momentos ningún acuerdo de limitaciones de armas con Occidente, es decir, ni con Estados Unidos ni con ninguna otra potencia nuclear de limitación de armas. Es decir, China está por la libre. No hay ningún acuerdo de limitación. Claro, el Tratado de Armas Estratégicas, la reducción de armas estratégicas, el nuevo START, el tratado que había entre Estados Unidos y la Federación Rusa, eso está ahí en el limbo. En el limbo. No se ha renovado y los otros tratados, como he hablado tantas veces aquí en La Otra Realidad, como el armas de medio alcance, como cielos abiertos y tantos más, pues esos se eliminaron. Ya no están, así que tenemos un caldo de cultivo para que pueda haber una gran guerra en su momento. Así que analizando esto y dándole cabeza definitivamente, aquí hay que entender que Estados Unidos quieren evitar que China entre como tercera superpotencia nuclear con una triada nuclear como tiene Estados Unidos y como tiene obviamente Rusia, la Federación Rusa, que inclusive ahora se va a convertir en algo más de una triada. Van a ser 4 niveles nucleares o 4 fuentes de poder nuclear armados, incluyendo el espacio, con los Space Force y con las unidades espaciales. En esa área del espacio, tanto Rusia como China están bastante adelantados, por ende siguen siendo una enorme amenaza para Estados Unidos, que no capitaliza completamente, que no controla completamente ni el espacio orbital, y aunque llega a la Luna próximamente con Artemis, tampoco tiene control de lo que pueda pasar en la Luna o en cualquier otro cuerpo celeste del sistema solar. Esto es bien importante, que le demos caso. Bueno, esta nueva estrategia que firmó Joe Biden, que decía que era secreta, pero el New York Times la publicó y ya se ha publicado en todas partes y se ha hablado, así que de secreto tiene, qué sé yo, los cuernos que le pega el marido a la vecina. O sea, no tiene ningún secreto de todo esto. Ante esto está el Nuclear Employment Guidance, ¿no? La guía, obviamente, esta guía, the Nuclear Employment Guidance, es el nuevo programa que va a ser utilizado por el Pentágono y por decisión directa del presidente de los Estados Unidos para enfrentar la amenaza de lo que podría ser el triunvirato de China, Rusia y Corea del Norte. Me explico, preparando todos los sistemas de respuestas ofensivas y defensivas de los Estados Unidos, rearmando y repotenciando su programa nuclear de armas de la triada y ahora obviamente añadiendo la fuerza espacial para enfrentar ya para la próxima década, no en el año 2050, una amenaza real de Rusia, China y Corea del Norte juntos, es decir, una colaboración de estos tres países, uno con el otro, para enfrentar a los Estados Unidos. Definitivamente, si eso ocurriese, estamos en el borde del apocalipsis, el día que eso ocurra, sería pues definitivamente casi la aniquilación de la humanidad. Pero aquí hay que decir algo, ¿no?, sobre una guerra nuclear. La guerra nuclear necesariamente quiere decir que es el fin del mundo, lo sabe, ¿verdad? Todo depende de la cantidad de armas que sean utilizadas, el prototipo tipo de arma que sea también implementado en esta guerra, dónde estallen estas armas y todo lo que hay, un sinnúmero, ¿no? Obviamente hay un sinnúmero de cosas que hay que revisar, que hay que entender sobre la posibilidad de la subsistencia o poder sobrevivir a una guerra nuclear. Vivir en Rusia, vivir en Estados Unidos, en el hemisferio norte, pues casi una muerte segura. Y como dicen, toda muerte es segura, pero bueno, ahí sí, no había oportunidades. Los científicos lo que han hablado es que hacia el sur del planeta, por ejemplo, Tierra del Fuego, la zona de la Patagonia chilena, Patagonia argentina, Nueva Zelanda, Fiji, esas regiones del mundo, la posibilidad de supervivencia es más de un 50%, vis a vis lo que sería obviamente en el hemisferio norte o incluso en esta zona nuestra cerca del Ecuador, acá en el Caribe. O sea, entonces esos son datos importantes que maneja no solamente el Pentágono, que manejan los especialistas, que tratan de tener una proyección de lo que podrían ser los efectos de una debacle nuclear. Así que ojo para todo esto. Bueno, en un momento estará con nosotros ya el ingeniero Orlando Pla. Ya Denis tiene que estar comunicándose con Orlando. En lo que Orlando viene y va, les recuerdo nuevamente que estamos el próximo sábado 7 de septiembre, mi madre, allá en Bellas Artes de Santurce, Luis A. Ferré, Bellas Artes de Luis A. Ferré, en la interesante conferencia audiovisual Top Secret .2. Todo lo que aparece ahí, oiga bien, todo lo que aparece ahí es nuevo. Me explico cuando digo nuevo. Ni la prensa aquí ha hablado ni de casualidad, ni de rebote, de nada de eso. Ni nadie aquí ha investigado prácticamente nada de eso. Y obviamente la información es
neurálgica importante desde el ámbito de la inteligencia militar, instalaciones en Puerto Rico, programas secretos, hasta obviamente los OPARs en Puerto Rico, hallazgos arqueológicos, que aquí ni en la universidad le dan clase a usted sobre esto, que la mayoría de los arqueólogos no saben una letra de eso, entre tantas cosas más. Ahí vamos a hablar obviamente desde las piedras de Guayanilla hasta un sinnúmero de cosas más que vamos a presentar allí de investigación en el laboratorio y en el campo de hallazgos arqueológicos que aquí no se han investigado. Por un lado, porque el Instituto de Cultura decía que no tenía dinero para hacerlo y me decía, no podemos, no tenemos dinero para eso, así que déjenlo ahí para la posteridad, bueno, y cosas que se supone no existan en Puerto Rico. Despierta durmiente. Recuerda que para estar con nosotros allá y ver esta impactante presentación con la gran cantidad de datos y evidencia que vamos a presentar allí secuenciada, puedes entrar en molusco.com. Eso no es Denise, no va a llamar a Denise, no va a llamar a mi producción, es una producción de Jorge Pavón, el Molusco, su compañía. Ahí tiene que comunicarse, ¿dónde? Directamente por internet a molusco.com, o si no, en taquillera, para que esté con nosotros en esta impactante presentación, distinta, diferente, más allá de lo aparente. Bueno, aquí el webmaster Carlos Figueroa hace su paradita para los amigos de YouTube. Manténgase aquí conectado con nosotros. Recuerde que esta es La Otra Realidad, un programa de corte ecléctico, distinto y diferente. Regresamos al segundo segmento con mi colaborador y gran amigo, el ingeniero Orlando Plá. Un segundo.